Listo, mi hermano. Paz, hermanos. Tal vez no voy a dar el tema con la profundidad que se tiene que dar, pero trataremos de llegar a, a algún lugar con este mensaje, mis hermanos. La idea es, hermanos, siempre pues ser edificados, mis hermanos, es siempre lograr obtener algo de aprendizaje, algo de conocimiento, siempre crecer. Permítanme un segundito, mis hermanos. Siempre crecer en todo lo que hablamos del Señor. Bien, voy a invitarles que leamos el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, del verso 1 en adelante, de una manera muy rápida, hermanos. Capítulo 2 de Malaquías, 1 en adelante. Y ahora vosotros, sacerdotes, te dirige este aviso. Si no escucháis, si no proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Eterno, yo lanzaré contra vosotros la maldición. Cambiaré, cambiaré en maldiciones vuestras bendiciones y ya las cambiado para que persistes en que nos preocuparos por esto. Yo abatiré vuestro brazo, os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y os barrerá con él. Así sabréis que he sido yo el que os he dirigido este aviso, para que sea efectiva mi alianza con Leví, dice el Eterno. Mi alianza con él era vida y paz, y se las di. Era luego temor el que me temió y tuvo reverencia a mi nombre. Una enseñanza de verdad había en su boca, y en sus labios no se halló iniquidad. Caminó conmigo con integridad y rectitud y apartó a muchos del mal. Verso 8, hermanos. Pero vosotros os habéis apartado del camino. Con vuestra enseñanza habéis servido de tropiezo a muchos y habéis destruido la alianza de Leví, dice el Eterno. Por eso también yo os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, porque vosotros no habéis guardado mi pacto y habéis hecho acepción de personas en vuestra enseñanza. Seguidito, hermanos, vamos a leer el libro de Números. Y aquí, hermanos, comenzaremos el mensaje. Números capítulo 25, hermanos. Verso 12 y verso 13. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto con usted, y tendrá él y su descendencia, y después de él, mi alianza de paz. Será para él y para su descendencia, por haber sido celador con su Dios. Leví, hermanos, fue el tercer hijo de Jacob y de Lea, padre de Gerson, Coat y también de Merari, los cuales fueron los tres hijos, tres divisiones de los levitas. No se nos olvide eso, mis amados hermanos. Podemos verlo en el libro de Génesis, Génesis capítulo 46, verso 11. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Cuando Israel se encontraba lo que es al pie del monte del Sinaí, nuestro Dios da una serie de títulos al pueblo, a sus hijos. Uno de ellos, mi especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa, gente santa. Pero esto era, mis amados hermanos, siempre y cuando el pueblo cumpliera su pacto, que fuera fiel. Aquí adelantito, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si escucháis de verdad mi voz y guardáis mi alianza,
Vosotros seréis mi propiedad peculiar entre todos los pueblos, porque toda la tierra mía es. Seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto es lo que dirás a los hijos de Israel. Sin embargo, mis amados hermanos, no todo el pueblo iba a ser o sería un reino de sacerdotes, una nación santa. En ningún momento el Eterno ha prometido eso. Este importante trabajo, hermanos, sería solamente a un hijo de Jacob, o sea, a Leví, y lo que es a su descendencia, que ya lo hemos leído. Cuando Moisés se ausenta, hermanos, por aquellos 40 días, aquellas 40 noches, todos recordamos que el pueblo de Israel se logró descarriar espiritualmente, se corrompió, hizo aquel ídolo que todos sabemos, comenzó a adorarle. Y ese comportamiento, mis hermanos, fue totalmente reprobado por nuestro Dios, por Moisés también, a tal grado, hermanos, que éste logra quebrar aquellas tablas. Y nada más que escritas, imagínense, por el dedo de Dios. Entonces, hermanos, todos recordamos cuando Moisés mira que el pueblo estaba totalmente desenfrenado, haciendo todo lo que quería, y dijo aquellas palabras, hermanos, que están escritas en este mismo libro. Mejor recordémonos. Éxodo 32. Y vamos a leer el verso 26, hermano. En adelante, hermano. 32, verso 26 de Éxodo. Se plantó a la puerta del campamento y dijo, a mí, al que esté por Jehová. Todos los hijos de Leví se reunieron en torno a él. Oye bien aquí, hermano. Los hijos de Leví. Versos 27. Así habla el Eterno, Dios de Israel, y les dijo, ceñíos cada uno la espada al muslo, recorred cada uno de su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los levitas la orden de Moisés, y aquel día cayeron unos 3000 hombres. Un poco extraño, hermanos, lo que nosotros estamos dando la lectura. Podríamos decir, vaya ordenanza más mala. Volvamos a leer el verso 28. Cumplieron los levitas la orden de Moisés y aquel día cayeron unos 3000 hombres. Moisés dijo, hoy os habéis consagrado como sacerdotes del Eterno, porque cada uno ha atacado a su hijo o a su hermano. Por ello, él hoy os da la bendición. Pues desde sí, hermanos, qué extraña ordenanza. Pero leamos el verso 29, hermanos. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Consagrarse, hermanos, por dichos actos, hermanos, por esas clases de órdenes, nos sonaría a nosotros un poco extraño. Verso 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un grave pecado, pero yo voy a subir ahora donde el Eterno quizá alcance perdón para vuestros pecados. Podemos ver que la tribu de Leví logró mostrar ese celo, esa entrega, logra manifestar, hermanos, ese servicio hacia el Eterno. Y esto, mis hermanos, hace que sea un pueblo consagrado para lograr hacer algunas funciones que los demás no podían hacer por su mala manera de obrar. Pero, más sin embargo, la tribu de Leví tenía esa lealtad y logra darle el Eterno un puesto a ese pueblo. Pero aquí hay dos puntos, hermanos. Y una es, hermanos, es que nuestro Dios escoge a los levitas en lugar de los primogénitos de las demás tribus. Exactamente escoge a los primogénitos de Leví. ¿Por qué escogió a ellos y no escogió a los demás, siendo aún el mismo pueblo? Aquí, hermanos, ojalá que en algún momento, tal vez no hoy por el tiempo, alguien nos explicara por qué exactamente elige a los primogénitos de Leví. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, hermano, aquí mismo, hermano, en el capítulo 13, verso 1 en adelante. El Eterno habló así a Moisés, conságrame todos los primogénitos entre los israelitas, tanto de los hombres como de los animales son míos.
Y Moisés dijo al pueblo, tenéis que recordar este día en el cual saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, porque el Eterno os ha sacado con mano fuerte. Por ello no habréis de comer pan en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Una de las prohibiciones era comer pan leudado. Cuando nosotros, hermanos, venimos y logramos salirnos de las ordenanzas de nuestro Dios, este es el problema que nosotros logramos tener. Ya lo que nuestro Dios tiene para con nosotros, automáticamente pasa. Sin temor a equivocarme, hermanos, en cierto momento, hermanos, en cierto momento Israel, hermanos, fue tan selectivo, hermanos. Y en alguna parte de la escritura, hermanos, menciona aproximadamente unos 23,000 y menciona otras partes que son aproximadamente unos 24,000, que son como ciertos primogénitos. No hablo de la primicia de Israel, sino estoy hablando de lo de Leví. Y logra quedar un restante y los logran vender por un par de siglos. Todo este comentario, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 4, hermanos, cuando usted tenga tiempo, y por causa del tiempo no lo leemos. Pero es vamos a darle lectura a uno de ellos. Si no me equivoco, hermanos, el libro de Números, hermanos, capítulo 3, 41. Número 3, hermanos, y vamos a leer el verso 41, si no me equivoco. Tomarás para mí los levitas en sustitución de los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas en sustitución de los primogénitos del ganado de los israelitas. Moisés hizo el censo de los primogénitos de los israelitas como el Eterno lo había mandado. El total de primogénitos varones registrados nominalmente de un mes para arriba sumó a 22,273. Y el Eterno dijo a Moisés, toma a los levitas en lugar de los primogénitos de los israelitas, y el ganado de sus ganados, los levitas, serán míos, yo el Eterno. Aquí está el dato, hermano, que yo les estaba aproximadamente. Y extrañamente el Eterno hace un pacto con Fines, según su versión, hermanos, que era el hijo de Eleazar. Y un hombre, hermanos, que fue totalmente entregado lo que es a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, podemos ver cómo el Eterno puede lograr usar de repente de todo un pueblo a alguna persona. De repente de toda nuestra congregación puede usar a una persona, a un hermano o a una hermana. No significa que porque toda la congregación estamos ahí adorando al Señor, es que todos vayamos a ser salvos. Ojalá. Aquel pacto que hizo el Eterno con la tribu de Leví era de paz, armonía, vida y respeto. Un pacto muy hermoso, muy distinto al que hace con Adán. Un pacto muy diferente al que hace con Noé, con Abraham. El que hace con Leví es un pacto de paz, de armonía. Tal vez muy parecido con los demás pactos, por supuesto. Pero aquí viene, hermanos, y hace un pacto totalmente distinto. Vuelvo a repetir, de paz, vida, respeto a Dios, ya que cumpliendo con todo lo establecido por nuestro Dios, sería favorecido, un pueblo favorecido por el Eterno. Entonces la labor de esta tribu era servir de intermediario para nuestro Dios. Repito, la labor de esta tribu era servir de intermediario o de esa principal actividad entre el pueblo y Dios. Aquí mismo, hermanos, números. Números, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 43. Número 16 y el verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo. Y Moisés habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron delante de sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, todo el incensario
pon en el fuego y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad comenzó. Verso 47. Así tomó Aarón el incensario de Moisés y dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en medio del pueblo. Y él puso aquel incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.600. Así fueron los muertos por la rebelión. Vuelvo a repetir el pasaje, hermano. Y con los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés al puerto del tabernáculo y miró aquella gran mortandad. ¿Cómo podemos ver, hermanos, nosotros relatos en las Sagradas Escrituras que a nosotros nos pueden salir como extraños, resultarnos extraños? Las órdenes de nuestro Dios, mis hermanos, sí o sí se tienen que cumplir. De lo contrario, mis hermanos, nosotros tendríamos problemas. Hay unos pasajes, hermanos, que por el tiempo no leemos. Pero si nosotros venimos, le damos lectura, hermanos, al libro de Levítico, capítulo 7, del verso 30 en adelante, podemos encontrar también una lectura maravillosa. Por ejemplo, Ezequiel 44. Pasajes que pueden leerlos ustedes ahí, hermanos, que no solemos leerlos, pero podemos ver una historia muy linda, muy hermosa. Vuelvo a repetir las palabras de un principio. Mientras aquel pueblo cumpliera las ordenanzas de Dios, ese pacto de paz, de armonía, que estaba haciendo también con Leví, se iba a mantener en pie. Entonces, mis hermanos, nuestro Dios nos promete a nosotros una vida eterna, paz. ¿No hace ese pacto Él con nosotros? Por supuesto que sí. Nos promete paz, nos promete gozo, nos promete alegría. La pregunta es, ¿por qué nosotros no la tenemos? ¿Por qué no tenemos nosotros paz, gozo, alegría? Si somos hijos de Él. Si sabemos nosotros que al cumplir sus ordenanzas, el resultado de ello va a ser paz. Número capítulo 35, del 1 en adelante, podemos ver cómo aquel pueblo levita tenía paz, tenía gozo, armonía. Podemos ver cómo los sacerdotes de ese pueblo, hermanos, podían guiar lo que es al pueblo. Las ordenanzas no eran ordenanzas totalmente violentas hacia el pueblo, sino que a favor del pueblo, dirigidos lógicamente por nuestro Dios. Cuán importante, hermanos, es que nosotros lo que hablamos, hermano, al pueblo, el pueblo no logra escuchar. Pero ¿cómo nos va a escuchar a nosotros el pueblo? Si nosotros somos fieles a nuestro Dios, si somos buenos hijos de Dios, Dios va a hacer con el pueblo, hermanos, maravilloso. Porque el pueblo va a escuchar, voy a decir a sus hijos líderes, a sus hijos guías. ¿Cómo no, hermanos? Al fallarle a nuestro Dios, hermanos, va a ser el fiel. ¿Cómo los demás pueblos, si no les eran fiel, Dios iba a ser fiel? Entonces, hermano, repito, por eso es que Dios hizo traspasar esa función de los demás pueblos al pueblo levita. Ese papel que hemos leído en Malaquías capítulo 2 y el verso 7, hermanos. Esa función pudo haberle pertenecido a otros, pero se lo da el Eterno a los levitas. Lo hemos leído allá en Éxodo. ¿Quiénes fueron los que respondieron ante el llamado de Moisés? Solamente las voces de los levitas. En el libro de Mateo 26:41, hermanos, ahí habla del tipo de vida que nosotros debemos de tener para con nuestro Dios. Él nos saca del mundo a nosotros, hermanos, para que nosotros seamos parte de Él. Eso es lo que leemos nosotros, hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y el verso 9 en adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros, que en otro tiempo no estabais en luz, que ahora sois pueblos de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia de Dios, pero que ahora sí la han alcanzado.
Mantengámonos, hermanos, firmes, mantengamos ese celo por las cosas de Dios. Que ningún familiar, mis hermanos, entorpezca mi vida espiritual con mi Dios. Que ningún familiar, hermanos, vaya a interrumpir o irrumpir mi vida con mi Dios. Esa entusiasta forma de servir al Señor, hermano, si la tenemos, no la perdamos. Sirvamos al Eterno porque nosotros no vamos a ser responsables, hermano, de los actos ajenos de los demás. Mi compromiso es Dios y yo, pero en nosotros al mismo tiempo, mis hermanos, está ese deber de anunciar el mensaje. Y si podemos llevar nuestra familia a la congregación, a la iglesia, pues qué bonito sería. Pero vuelvo a repetir, que nadie irrumpa mi entrega con Dios. Mire lo que dice Lucas 14. Lucas capítulo 14. Y vamos a leer el verso, hermanos, 26. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está, hermano, el requisito, el secreto para ser discípulo de él. No vayamos a malinterpretar el pasaje. Las versiones que ustedes tienen dice rechaza. Aquí dice pospone. A veces, hermano, cuando nosotros venimos y le damos lectura a ese pasaje, dice que uno tiene que rechazar. Es la interpretación que nosotros le podemos dar. Ojalá en otro momento tengamos ese tema. No se trata de abandonar a nuestros padres, en ningún momento, eso es pecado. Prediquémonos a nosotros mismos, hermano, para que los demás nos puedan escuchar. Santiago 1, verso 2, hermano, dice que nos prediquemos a nosotros mismos, hermano, para que los demás puedan escucharnos y que logren adquirir el mensaje, dice, para salvación. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir, aquel pacto que hace el Eterno con Leví, ese pacto de paz, de armonía. ¿Por qué un pueblo totalmente distinto al de los demás? ¿Por qué un pueblo separado de los demás? Pasaje, hermanos, que leíamos anteriormente. Pero vamos a leer el libro de Jeremías para finalizar. Jeremías, hermanitos, capítulo 2, hermanos. 2 y el verso, hermanos, 19. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te condena. Date cuenta y mira, qué malo y qué amargo es abandonar al eterno Dios y no temer oráculo o la voz del Señor. ¿Quién fue Levi? Preguntémonos una vez más. ¿Cuál fue el grave pecado que cometió Israel y dieron muerte a toda aquella cantidad de personas? ¿Quién hizo aquel becerro, hermanos, para adorarle? ¿En qué forma, hermanos, mostraron, hermanos, al pueblo levita ese celo para con nuestro Dios? Éxodo 32 que nosotros leíamos. Y la última pregunta, mis hermanos. ¿Por qué otra razón toma el Eterno para su servicio a los levitas? Cuando usted pueda, lea el libro de Números, capítulo 25, y ahí vamos a encontrar la respuesta. Vuelvo a repetir, hermanos, ese pacto que Dios hace, o el Eterno hace, con los levitas de paz, armonía, de gozo, un pacto muy totalmente distinto, vuelvo a repetir, con el pacto que hizo con Adán, con el pacto que hizo con Noé, con Abraham, un pacto de paz, de armonía. ¿Cuál fue la diferencia de ese pueblo? Entonces, mis hermanos, ¿por qué no imitar lo bueno? ¿Por qué no imitar, hermanos, todo lo que los demás pueblos hicieron tanto bueno, hermanos, para con Dios y hacerlo nosotros? Y todo lo malo que hicieron antes, hermanos, traerlo a nuestra vida, hermanos, para ver esos errores y nosotros no cometer. Entonces, hermanos, sigamos nosotros fielmente el camino del Señor y como les digo, que nada irrumpa, hermanos, mi entrega con mi Dios. Que en mí exista esa emoción, ese gozo, esa alegría, ese deseo grande de servir al Señor. También les vuelvo a repetir, no somos nosotros, hermanos, responsables de los demás, de esa entrega de ellos con nuestro Dios.
Nosotros, hermanos, lo único que tenemos que hacer es hablarles del mensaje. Si en algún momento tenemos que redarguirles, enseñarles, pues bien, hermano, no es malo, perfectamente. Pero mientras tanto, nosotros, hermanos, permanezcamos fiel con nuestro Dios y vamos a hacer la diferencia, como eran los levitas del demás pueblo. Vamos a hacer nosotros la diferencia, hermanos, ante este mundo. En usted, hermano, aunque tengamos los problemas que nosotros tengamos, vamos a estar siempre, hermano, gozosos. ¿Acaso no es la ordenanza del apóstol Pablo estar siempre gozosos? No dice solamente cuando tengamos la refrigeradora llena, cuando tengamos una nómina de dinero en nuestro bolsillo. Dice estar siempre, siempre, siempre gozosos. Así que mis hermanos, como les decía, tal vez el mensaje no ha sido tan explicadito como debe de ser, hermanos. Pero se nos queda algo muy importante. Gozo, armonía, paz, ese pacto que hizo con el pueblo levita. Ese mismo pacto del Eterno con nosotros lo hace muchísimas veces, porque nos promete paz, paz, gozo. Pero ya sabemos nosotros, hermanitos, cuáles son los requisitos para ser sus discípulos, para tener paz y gozo. Vuelvo a repetir. Paz, mis hermanos.